Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien y te doy la bienvenida. Llevo varios meses preparando porque hay unas meditaciones nuevas en el canal, en las emociones, porque yo tenía el proyecto de completar el trabajo en las emociones tal y como yo lo había venido practicando además de un tiempo para acá y quería compartir con vosotros este trabajo y que pudierais también aprovecharlo y disfrutarlo. Había ya mucho material de trabajo en las emociones, pero ahora estoy mucho más contenta, está mucho más completo. Sin embargo, sé también cuál es un problema que soléis tener con frecuencia. Un problema que tenéis con frecuencia es que aunque está este material para trabajar con las emociones y aunque hay una introducción inicial que yo explico cómo hacerlo, lógicamente esa introducción no puede durar 15-30 minutos, con lo cual es una introducción muy rápida, muy abreviada y a veces no es suficiente. Y luego otro problema que con frecuencia se da, y esto lo he visto en años de trabajar con pacientes, aunque ahora tengo ya la consulta cerrada, y en los comentarios que me hacéis en el canal y en correos electrónicos que me mandáis también, es muy frecuente utilizar la meditación para intentar calmarse. Las emociones se calman momentáneamente, pero luego vuelven porque en realidad estamos cometiendo unos cuantos errores, 7 en concreto, que impiden que podamos mantener esa mejora emocional en el tiempo. Hoy vamos a ver esos 7 errores. ¿Cuáles son? Que son muy fáciles de corregir. Eso sí, no es todo lo que podemos hacer para la mejora emocional. Podemos hacer muchas más cosas y muchas ya las he ido contando en otros directos y también en diferentes episodios del podcast. Hay 3 canales en YouTube, tengo 3 canales en YouTube. El principal, yo le llamo el principal porque es el más antiguo, que tiene mi nombre, Yolanda Calvo, ya está. Y en él tenéis los directos y también meditaciones de diferentes tipos, casi todas ellas con música. Desde hacía un tiempo, la gente que no le gustan las meditaciones con música, que las prefieren sin música, me pedían ese tipo de meditaciones. Y entonces abrí un canal nuevo que se llama Voz y Silencio con Yolanda, que son las mismas meditaciones pero sin música, para cubrir esa necesidad, porque además es algo que no existe. Que yo haya visto, no hay prácticamente nadie que esté haciendo ese tipo de meditación. Y luego está el material psicológico y para eso abrí el podcast, que es otro canal que se llama El Podcast de Yolanda Calvo. Como veis, nombres que no son nada complicados, no me he calentado la cabeza para ponerlos, pero son fáciles, muy fáciles de encontrar. Bien, vamos a ir directamente a este trabajo con las emociones, cuáles son estos errores, qué es lo que podemos hacer para subsanarlos, cómo tenemos que hacer ese trabajo. Recordarte, como no, que si no te has suscrito, te suscribas al canal, que le des al like si te gusta, que lo compartas. Recordaros, antes de nada, que toda la información de este vídeo y de los canales, por supuesto, toda la información es una información de tipo educativo, divulgativo. No sustituye una psicoterapia. Sé que muchos de vosotros no podéis hacer psicoterapia, otros sí. Este trabajo puede complementar la psicoterapia que estáis haciendo si la estáis realizando. Y si no, os puede ayudar también, pero tener en cuenta siempre que esto no es una terapia, no puede sustituir el trabajo personal de un psicólogo o psicóloga contigo. Vale, vamos a ver primero un poco qué son las emociones. Es un movimiento de la psique, algo que nos sacude y nos mueve. Emoción, de hecho, viene de emovere, que es algo que nos mueve hacia. Por lo tanto, hace referencia a lo que nos saca de nuestro estado de quietud, de neutralidad. Es decir, hay un estado de neutralidad y entonces se produce un movimiento
La emoción es un movimiento y ese movimiento puede ser de acercamiento o de alejamiento e incluso de lucha, de pelea, de frenar. Si es algo que nos gusta, va a producir una emoción positiva, de alegría, y entonces vamos a querer acercarnos a eso. Y esa es la emoción de acercamiento. Y cuando hablamos de emociones negativas o positivas, no estamos calificándolas de buenas o malas, todas tienen su función en la supervivencia. Lo que estamos diciendo cuando hablamos de emociones positivas son las que nos llevan a acercarnos a algo, a lo que nos ha producido esa emoción, y llamamos emociones negativas a aquellas que nos hacen alejarnos de lo que nos produce esa emoción o pelear, frenar eso. Esas emociones son rabia, tristeza, asco. Son emociones negativas y luego estarían otras derivadas más complejas, como pueda ser rencor, resentimiento. También está el miedo, lógicamente, que es una emoción básica, pero también la inseguridad. Hay muchas emociones y las calificamos de esa manera, haciendo referencia simplemente a si nos queremos acercar o si nos queremos alejar. Cuando las emociones negativas son muy intensas o son muy repetidas o se mantienen mucho en el tiempo, es cuando pueden hacer daño a nivel psicológico, a nivel emocional y a nivel físico, incluso afectar a nuestra salud, tanto emocional como física. Teniendo estos conceptos claros, creo que podremos profundizar ahora mejor en cómo trabajarlas, porque a menudo un comentario que me hacéis es, bueno, pero es que no hay emociones negativas y positivas, no en el sentido de buenas y malas, sí en el sentido de que nos gusten o no nos gusten. Llámala como tú quieras, a mí me da igual. Yo las voy a seguir llamando emociones negativas y positivas porque es un lenguaje que entendemos todos. Todas tienen un sentido, efectivamente. Un susto puede protegernos en un determinado momento y evitar que nos atropelle un coche. O la tristeza por una pérdida muy importante nos ayuda a que otras personas de nuestra comunidad nos echen una mano y nos protejan, nos acompañen. La rabia a veces nos ayuda a poner límites sanos. Pero cuando esa rabia o esa tristeza o ese miedo son demasiado duraderos, demasiado repetidos, ahí es donde empieza el problema, ahí es donde empieza el daño. Y lógicamente eso nos ocurre a todo el mundo, ¿vale? No es algo que le pase a algunas personas o solamente si tenemos un trastorno. No estoy hablando de trastornos, no estoy medicalizando la vida. La vida es así y a veces esas emociones son demasiado intensas y en un momento no las podemos regular, o son demasiado duraderas y entonces nos llegan a agotar, o son tan repetidas que también nos agotan y empiezan a generar una mella. Y es importante que vayamos tomando conciencia y vayamos trabajando. Vamos con el primer error. El primer error es no saber lo que se siente, tener una desconexión con el cuerpo. A menudo vivimos en nuestra cabeza y hay una desconexión completa de cuello para abajo. Estamos siempre pensando, siempre activos, y es como que el cuerpo es un medio de transporte de la cabeza, que es lo único que es importante. Últimamente, como está más de moda el ejercicio, quizá el ejercicio físico nos ayuda a tener esa conexión con el cuerpo y en muchas ocasiones cumple esa función no solamente a nivel de nuestra salud física, sino también de nuestra salud emocional, por diferentes motivos. Eso lo trataremos en otra ocasión. Pero es muy importante que tengamos esa conexión con el cuerpo porque resulta que las emociones son el impacto de la mente en el cuerpo. Las emociones se sienten en el cuerpo. Si yo de repente siento una punzada tremenda, y que no sea un infarto, lógicamente, pero es una punzada, sabemos que es una emoción y es en la zona del corazón. Uno sabe, estoy tremendamente triste, a lo mejor ha muerto alguien, a lo mejor he tenido una pérdida muy grande y se produce una enorme tristeza. Tengo claro que esa sensación física no es alegría, ni es orgullo.
Entonces, las sensaciones físicas de cada emoción nos sirven para ayudarnos a identificar esas emociones. Pero algunas personas están tan desconectadas que no sienten las sensaciones físicas, o como no las sienten o las sienten muy, muy débiles, les cuesta identificarlas. En psicología se habla a veces de alexitimia, que es la persona que no puede dar nombre a las emociones. Pero yo creo que también la alexitimia no es solamente no saber darle nombre, que eso también puede ser una cuestión, bueno, pues de cultura, ¿no? de educación emocional, sino esa desconexión con el cuerpo. Hay un estudio, a ver, os voy a enseñar aquí un estudio. Es del año 2013, se hizo con 701 participantes. Este cuadro, esta gráfica, es la media. De hecho, si alguna persona quiere encontrar este estudio, que es fácil de encontrar, está como PDF gratuito en internet, la universidad lo hizo disponible y lo tenéis ahí. Este es el título, Bodily Maps of Emotions, de Lauri Numenma. Es un estudio sueco. Arriba a la derecha tenéis la posición neutra, cuando la persona no tiene ninguna emoción, y lo que hacían eran con historias o con películas elicitar, provocar emociones. Y entonces le preguntaban a la persona dónde sentían un aumento de la energía o una disminución de la energía en el cuerpo. Y lo que tenéis aquí es la media de todo el mundo. Es decir, que a lo mejor en una persona en concreto la rabia la sentiría con mucha más fuerza en los pies y en la mandíbula y no tanto en las manos, pongamos por caso, ¿no? Pero aquí notamos que está la zona del pecho, del corazón, la mandíbula, las manos y un poco los pies. El miedo no es tan intenso como la rabia, no tiene una energía tan fuerte y sobre todo es en la zona del pecho. El asco, fijaros, la zona que más se activa es la garganta, lo notamos ahí. La felicidad es expansiva en todo el cuerpo, sobre todo el rostro y el pecho. Entonces esto, fijaros que no nos habla de si la emoción es negativa o positiva, sino simplemente dónde sube la energía, dónde desciende la energía. En la tristeza vemos una bajada de la energía. El negro es neutro y el azul es una disminución de la energía. Entonces, en la tristeza hay una disminución de la energía en brazos y piernas y un aumento de la energía en el pecho, en el corazón, en la garganta, el nudo en la garganta y en los ojos, las lágrimas. La sorpresa, que no es una emoción ni positiva ni negativa, es una emoción muy rápida que apenas dura unos segundos y es una emoción de prestar atención, abrir los ojos, abrir la boca. De hecho, cada emoción tiene una representación en gestos diferente y las emociones básicas se les llama básicas porque en todas las culturas y en todos los lugares, incluso los niños ciegos, expresan con su rostro la emoción de la misma manera. Entonces la sorpresa ocurre así y evaluamos rápidamente si ya después va a venir miedo, rabia, alegría. Vamos a evaluar si es algo positivo o negativo, pero esa sorpresa es una emoción muy rápida. Entonces esta está, sobre todo hay un aumento de energía en los ojos. Fijaros que abrimos los ojos mucho y levantamos las cejas ante la sorpresa, pero hay una pérdida de energía en las piernas. Luego la ansiedad, tenemos un poco de pérdida de energía en las piernas y sobre todo es pecho, plexo solar, la boca del estómago e incluso abdomen. El amor es muy expansivo y se siente en el rostro, pecho y hay un aumento de energía también en la zona del abdomen y en la zona genital. Fijaros que en la depresión hay una pérdida de energía mucho mayor que en la tristeza. Implica una pérdida de energía prácticamente en todo el cuerpo. En el desprecio, esta es muy curiosa porque tenemos un aumento de la energía en mandíbula y en ojos, porque miramos con desprecio a la otra persona y hacemos un gesto en el que levantamos una comisura de los labios. Entonces, ahí esta zona de la boca y mandíbula está activa. Puede ser que también un poco de asco y se activa esta zona central de la tráquea, pero fijaros cómo se pierde energía en la zona genital, porque cuando sentimos desprecio por algo o por alguien, nunca querríamos tener una situación íntima con esa persona. En el orgullo, que algunas personas consideran que es también una emoción básica, universal, porque
la postura corporal y el rostro es el mismo en todas las culturas, vemos que hay un aumento de la energía, sobre todo en pecho y en rostro. En la vergüenza, fijaros las mejillas, cómo aumenta la energía, pero hay una pérdida de energía en las piernas. Y en la envidia hay un aumento de energía generalmente en rostro y en pecho. No creas que esto es así para todo el mundo. Como he dicho antes, esto es la media. Tú lo puedes sentir de una manera un poquitito diferente, pero sí que es cierto que este cuadro, si quieres, puedes sacarle un pantallazo a esta escena, a esta imagen. Este cuadro, si tienes una mayor desconexión con tus emociones, este cuadro te puede ayudar como orientación inicial para un poco buscar. Entonces, las emociones son, como os decía, ese impacto de la mente en el cuerpo, y debido a esa desconexión muchas veces no nos damos cuenta. Pero incluso aunque no seamos conscientes, están afectando a nuestro cuerpo. Afectan a nuestro sistema nervioso, pueden activar la respuesta a lucha o huida, pueden aumentar la tasa cardíaca, nuestra presión arterial, o aumentar la tensión en la mandíbula o en el cuello o en los hombros. Puede aumentar las tasas de cortisol y de adrenalina. A largo plazo, esto puede deprimir el sistema inmune y alterar el metabolismo. Y claro, si se deprime el sistema inmune, puede haber una mayor susceptibilidad de contagios e infecciones. También las emociones pueden producir, algunas de ellas, problemas a nivel digestivo e intestinal. Están muy vinculadas con dolor crónico, disminuyen el umbral del dolor, que entonces se siente con más intensidad. Y se sabe que hay un mayor riesgo de padecer enfermedades crónicas, como enfermedades cardíacas, diabetes o enfermedades autoinmunes, cuando las emociones negativas están fuertemente implicadas. Incluso hay datos que confirman que puede alterar la expresión de algunos genes, afectando por lo tanto a nuestro ADN. Por supuesto, afecta a nuestra salud mental. Estas emociones negativas mantenidas en el tiempo pueden producir ansiedad, depresión, insomnio, pesadillas, que a su vez deterioran más nuestra salud física o nuestra memoria. ¿Cómo solucionar todo esto? Bueno, pues tienes las meditaciones en el cuerpo. Hay varias en los canales de meditación, en el de Yolanda Calvo y en Voz y Silencio. Y esas meditaciones en el cuerpo te ayudarán a tener una mayor conexión con tu cuerpo. Lógicamente, si tienes una desconexión muy fuerte, al principio te va a costar sentir partes de tu cuerpo. En las meditaciones de dormir también de tipo Nidra se hace un recorrido muy detallado del cuerpo, incluso recorriendo pequeñas partes como el dedo meñique, el dedo anular, el dedo medio, el dedo índice, el dedo pulgar, incluso de los pies. Y eso a algunas personas les cuesta mucho sentirlo. ¿Qué puedes hacer si no sientes alguna parte de tu cuerpo? Pues es muy sencillo. Si no la sientes, si no sientes, por ejemplo, el dedo índice, tú tienes la mano apoyada a lo mejor en la cama o en el regazo, y lo que vas a hacer es mover un poquito el dedo índice, moverlo un poquitito, o apretar, tensar mínimamente. Y ahora lo dejas quieto, y al hacerlo, ahora ya notas el dedo o la parte de tu cuerpo, la pantorrilla, el muslo, el brazo, lo que sea que no podías sentir. Hay partes que no vas a poder mover o que no vas a poder tensar, pero la mayoría de las partes de tu cuerpo sí que vas a poder utilizar esta estrategia, y poco a poco te vas a ir dando cuenta que utilizando este tipo de meditaciones cada vez te va a costar menos tener esa conexión con el cuerpo, y lo vas a notar que eso va a incidir, va a tener un impacto no solo en identificar las emociones, sino también en notar, por ejemplo, cómo te sienta la comida, cómo te sientes físicamente, cómo te has sentado una comida y empiezas a identificar lo que te sienta bien, lo que te sienta mal, lo cual es fantástico para tu salud. Vamos con el segundo error que cometemos con frecuencia, que es creer que las emociones van a durar siempre. Las emociones
tal y como su etimología de la palabra emoción indica, son algo móvil, algo pasajero. Cambian con el tiempo, pueden durar más o menos, es cierto, pero terminan por cambiar. Puede cambiar la cualidad de la emoción. Solo pensar en esos matrimonios, esas parejas que empiezan súper enamoradas y acaban separándose, tirándose los trastos a la cabeza con un odio impresionante. Entonces ahí ha cambiado, quizá no la intensidad de la emoción, pero sí la cualidad, el tipo de emoción. O cosas que a lo mejor en un momento dado nos han dado rabia, luego ya no nos alteran lo más mínimo. O nos daban miedo y luego ya no nos dan ningún miedo. O lo que puede cambiar es la intensidad. A lo mejor esa tristeza por una pérdida que era tan devastadora, con el tiempo se va suavizando. Puede llegar a desaparecer, en otros casos no, como la pérdida de un hijo. La tristeza siempre va a seguir estando ahí, pero no va a ser tan destructiva esa emoción y curiosamente puede ir emparejada con una sensación de paz. Antes he mencionado las emociones básicas y os he dicho que son las emociones que están presentes en todas las culturas, incluso en los bebés que nacen sin poder ver. A pesar de eso, esos niños van a transmitir las emociones de la misma manera que las personas que son videntes. ¿Cuáles son las emociones que se consideran básicas, que son universales? El miedo, la rabia, la sorpresa, el asco, la tristeza, la alegría es la única positiva en este grupo. Y como os decía antes, en los últimos años se ha reconocido también el desprecio como una emoción universal y algunos hablan también del orgullo como una emoción universal. Las creencias también influyen mucho en cuánto van a durar esas emociones. Si yo creo que esto nunca va a cambiar, si yo creo que no lo voy a poder superar nunca, que esto va a ser para siempre, ese tipo de creencias contribuyen a alimentar la emoción e impedir que cambie y que disminuya. Estoy negando con esa creencia una realidad. Todo es impermanente, todo cambia. Ya lo dijo Heráclito, no te bañarás 2 veces en el mismo río. Parece el mismo río, pero no lo es. El agua es diferente. El agua en el que te bañaste ayer no es la misma que el agua de hoy. Nuestro cuerpo va cambiando, van cambiando las células, unas más rápido, otras más despacio, van cambiando los átomos, las moléculas. Todo va cambiando, todo es impermanente. Se muere la gente que queremos, pero es que nosotros nos vamos a morir también, aunque nos dé susto. Todo, absolutamente todo es impermanente. Incluso los continentes, la forma de los continentes, las estrellas se mueven, nacen, tienen una vida de millones de años, es verdad, pero terminan por desaparecer. Así que todo va a cambiar, a un ritmo más o menos rápido, pero todo va a cambiar. A veces me escribís en comentarios: he tenido esta pérdida y no lo voy a superar nunca. Y esa creencia de que nunca se va a superar impide, limita la posibilidad de la superación. Sin embargo, si ante ese mismo duelo, ante esa situación tan dura, tienes una creencia que es no más positiva, más realista. Hay un positivo tóxico, que es la negación de la realidad. Bueno, esto no ha pasado nada. No, esto no tiene importancia. Venga, estos son 4 días y ya está. Y a lo mejor no son 4 días. Entonces, cuando vivimos algo que es intenso, que es fuerte, reconocer la dificultad, pero también reconocer que todo va a cambiar. Entonces, decirnos: lo voy a pasar muy mal un tiempo y puede que durante bastante tiempo, pero voy a salir adelante. Decirte: sé que va a ser duro, pero voy a poder superarlo y volveré a ser feliz. Voy a volver a ser feliz. No mañana, no pasado, pero lo voy a conseguir. Ese tipo de pensamientos, ese tipo de creencias, que además son más realistas, nos ayudan en el trabajo con las emociones. Y a lo mejor os preguntáis: ¿y el amor? No os he mencionado el amor como una emoción básica, porque no lo es. No es una emoción básica y no es una emoción. Sé que mucha gente lo considera una emoción
Y cuando nos enamoramos, ahí tenemos una mezcla de cosas. Hay lo que podríamos llamar el amor verdadero, pero también hay apego, necesidad, deseo. Hay muchas cosas. Y también con el amor con los hijos. Pero el amor en sí no es una emoción. Es algo que nos trasciende y nos conecta con algo mucho más grande que nosotros. De hecho, el amor es lo que guía la evolución. ¿Cómo que lo que guía la evolución? ¿No estaba lo del gen egoísta y todo esto? Sí, pero fijaros bien. La evolución avanzó de tal manera que al principio eran células individuales y luego esas células se van uniendo y van colaborando, formando una unidad, un animal o una planta. Y para eso esas células, en vez de pensar en solo en sí mismas, por decirlo así, no es que las células piensen, pero es una forma de hablar, esas células empiezan a colaborar entre ellas por el bien de ese organismo. En nuestro cuerpo, los diferentes órganos también colaboran entre ellos y todas las células colaboran entre ellos para el bien del organismo. De hecho, el cáncer es todo lo contrario. El cáncer es cuando las células van por libre y dejan de colaborar por el bien del organismo. Las sociedades funcionan mejor cuando colaboramos entre nosotros, cuando cooperamos. Entonces, el amor, la amabilidad, la cooperación es lo que orienta la evolución a nivel físico, a nivel emocional, a nivel trascendente, espiritual, como tú quieras llamarlo. Pero el amor no es por eso una emoción, es algo mucho más profundo, mucho más grande. Bien, vamos con el tercer error. Y el tercer error es utilizar la meditación para relajarse y así huir de la emoción, como si fuera una pastilla. Imagínate la emoción como si fuera un piloto que se enciende que nos avisa de que algo está bien o está mal. Nos avisa, oye, acércate a esto que está muy bien, consigue más de esto que está muy bien. O nos avisa, aléjate de esto que es peligroso o que es negativo. Pero la respuesta adecuada no es quitar el piloto, no es desconectarlo. Tampoco quedarse mirando el piloto, quedarse mirando la emoción y no hacer nada más que, ¡ay! Esta emoción de tristeza, de rabia, sí, claro, sí, es que está justificada. No, solamente eso no sirve de nada. Habrá que mirarlo, sí, prestarle atención, pero también hay que hacer algo, averiguar qué ocurre, por qué se está dando eso y buscarle la solución. De hecho, aunque hoy vamos a ver estrategias para trabajar con la meditación, esas emociones, esas estrategias nos van a servir para trabajar las emociones de situaciones del pasado que ya no podemos cambiar. Pero cuando es algo que es inmediato y ha aparecido la emoción nos avisa a menudo, antes os decía, tiene una finalidad. Por ejemplo, la rabia puede servir para poner límite, para poner un stop, una barrera, para decir hasta aquí, ya basta. Pero para eso necesitamos observar la emoción, reconocerla que está ahí, aceptar que está ahí, darnos cuenta de cuál es el problema y darnos cuenta también de cómo lo puedo solucionar. Hay un episodio en el podcast, en la miniatura pone esto no va a parar, y en él explico la diferencia entre aceptación y acción y cómo se combinan aceptación y acción. Porque a veces, ante un problema de este tipo, vamos a necesitar actuar y solucionar el problema. Y en otras ocasiones lo que necesitamos es aceptar lo que ya no se puede cambiar y trabajar entonces esa emoción. En la tradición meditativa oriental nos enseñan a sentarnos con las emociones. A pesar de eso, desgraciadamente, no sé por qué, salvo que hagáis a lo mejor retiros o trabajos más profundos a nivel de meditación, en los canales o en la mayoría, no en todos, pero en la mayoría de los canales de meditación no se hace este trabajo en las emociones. Y es un trabajo fundamental. Sentarse con la emoción significa una conciencia plena
de lo que sea que se esté desplegando en este momento, aceptando lo que está ocurriendo, incluso lo que está ocurriendo en mi mente, sin juicios ni críticas. Es decir, a veces decimos mindfulness es esta observación de la hora con plena aceptación, sin juicios ni críticas, y pensamos, ay, sí, claro, porque cuando estoy haciendo meditación estoy tan tranquila. No. Mindfulness o meditación o conciencia plena es eso, con lo que sea que haya. Es mucho más difícil, lógicamente. Y sobre la marcha en muchas ocasiones no nos va a salir ni la aceptación ni nada de eso, ni gaitas en vinagre, que no nos va a salir. Nos va a salir el rechazo, la rabia, el miedo, la tristeza, lo que sea. Y luego vamos a poder pararnos, observar, darnos cuenta de qué es lo que ha ocurrido y trabajarlo. Y según vayamos repitiendo eso, aprenderemos a hacerlo y reaccionaremos menos impulsivamente ante las cosas que pasen. En la tradición Vipassana, por ejemplo, nos enseñan a ver las cosas como son, observando las sensaciones físicas de la emoción, los pensamientos, las emociones, desarrollando una comprensión profunda de la naturaleza impermanente, cambiante de las cosas y también de todas las experiencias emocionales. En la tradición Zazen japonesa se observan las emociones a medida que surgen, se reconocen y luego se dejan pasar sin apegarse ni resistirse. La meditación entonces no es relajación. Cuando meditamos, es cierto que nos vamos a calmar y relajar, bueno, casi siempre. A veces me decís, no he logrado calmarme. Está bien si no has logrado calmarte. Porque la meditación no es relajarse. La meditación es observar lo que hay. Y si en ese momento hay tensión, lo que voy a hacer es observar la tensión. Y es que además a veces también es necesaria, no es que yo sea una gran defensora de las explosiones emocionales, así a lo bestia, pero a veces hace falta romper a llorar y llorar durante un buen rato. A veces hace falta enfadarse y hay como un momento para cada cosa. Y una vez que ese momento ha terminado, tenemos que aprender a dejar que la emoción se disuelva, dejar que vaya disminuyendo. Ahí a lo mejor la relajación va a llegar al cabo de un tiempo, de unas horas, o de un día, o de 2 días. Depende. Pero que cuando hacemos una meditación y nos notamos relajación y notamos esa tensión y entonces pasamos a observar esa tensión, lo estamos haciendo bien. Y si lo hacemos así bien y observamos y aceptamos, casi seguro que nos vamos a relajar también. Pero digamos que es un efecto secundario, no es el objetivo, aunque muchas veces lo hagamos por eso. Pero no es el objetivo es mucho más profundo. Ese objetivo tiene 4 fases: observar, aceptar, disolver, continuar. Es decir, esa observación de la emoción tiene estas 4 fases. Como tiene esas 4 fases, no cualquier meditación te ayudará a liberar tus emociones. Tienes que utilizar meditaciones específicas que respeten estos principios de observar, aceptar, disolver y continuar. Y voy a explicar qué es. ¿Qué es observar? No huyas de la emoción. Mírala de frente. Observa lo que sientes. ¿En qué partes de tu cuerpo sientes esas emociones? Su intensidad. ¿Qué tipo de emoción es? ¿Qué tipo de sensación física tienes? Si es un hormigueo, si es un peso, si es una tensión, si es una punzada, si se mueve o permanece estática, si cambia de sitio a lo mejor. Observa cuándo se activa también la historia en la cabeza, porque lo va a hacer. ¿Y qué es la historia en la cabeza? La historia en la cabeza son los argumentos que defienden esa emoción, que la justifican y que la fortalecen. Ah, claro, por supuesto. Como cuando nos enfadamos. Pero claro, porque sí, porque yo tengo razón, porque me ha dicho esto, me ha dicho lo otro. Y a lo mejor es cierto que tienes razón. Puede ser que sí, o puede ser que no. No lo sabemos, no lo vamos a juzgar.
Pero mientras estemos en esa historia en la cabeza, con esos argumentos justificando y manteniendo la existencia de la emoción no va a disminuir, porque no estamos observando la emoción, ni estamos observando cuándo se ha activado la historia en la cabeza. Nos estamos dejando arrastrar por la historia en la cabeza y las emociones que produce. Imagínate un río. Y lo que hacemos al observar es ponernos en la orilla del río. Ahora bien, ese río va a tener una crecida, porque ha llovido mucho o porque es el deshielo. Entonces, si yo estoy sentada en la orilla del río y viene el deshielo o han abierto la presa y el río va a crecer 2 metros, yo tendré que poner mi silla más hacia atrás. Tendré que alejarme, porque si no, el río me va a arrastrar, me va a llevar y a lo mejor me voy a ahogar. Y si no me ahogo, lo voy a pasar muy mal. ¿Qué pasa con las emociones? Pues que nos dejamos en muchas ocasiones arrastrar completamente por la corriente, por la crecida. Y no pasa nada, si es que tampoco es malo que nos dejemos arrastrar de vez en cuando. Es un problema cuando nos dejamos arrastrar con mucha frecuencia. Pero si ocurre de vez en cuando, nos pasa a todo el mundo, está bien. Luego tendremos que trabajar con eso para observar qué es lo que ha pasado. Pero entonces, observa la emoción, las sensaciones físicas de la emoción, cómo son, y en las meditaciones en mi canal vais a ver que os va a ir pidiendo todo esto, cómo es la emoción, cómo de intensa es, qué nombre tiene, cómo la sientes en tu cuerpo. Observa la historia en la cabeza cuando se activa, y cuando se activa esa historia en la cabeza, desciende otra vez al cuerpo, es decir, de aquí a la cabeza, desciende de nuevo al cuerpo. ¿A dónde están las sensaciones físicas de la emoción? Si es una tensión en la mandíbula, si es un dolor en el pecho, si es presión en los hombros. Muy a menudo, casi siempre, la mayoría de las sensaciones van a estar en la parte frontal del cuerpo, pero a veces también cuello, hombros, etc. Y va a aparecer otra cosa que es otra emoción, y la tenemos que observar también, y es el rechazo, la lucha, el querer salir corriendo, querer dejar de hacer lo que estamos haciendo. El rechazo a esa emoción, a sentir lo que estamos sintiendo. Cuando sentimos el rechazo, entonces lo que hacemos es pasar a observar el rechazo. Y primero trabajamos el rechazo. Y una vez que hemos trabajado el rechazo, entonces, y hemos observado, aceptado, disuelto el rechazo, entonces podemos continuar con el resto del paquete emocional. Una parte del truco es bajar de la cabeza al cuerpo continuamente. En algún otro episodio del podcast o en algún otro directo yo os conté una anécdota de un enfado muy grande que yo tuve con mi esposo por un frigorífico. Y bueno, no voy a entrar en todos los detalles, pero yo tenía un enfado muy grande. Estábamos haciendo una excursión y fue la primera vez que hice ese trabajo con esa intensidad y continuación. Es decir, que yo observaba las sensaciones físicas de la emoción, se activaba la historia en la cabeza con el tengo razón, que eso en la rabia es muy frecuente, y yo otra vez observaba eso, no permanecía ahí ni 4 segundos y volvía a bajar a la sensación física de la emoción. Y estuve haciendo eso durante 5 kilómetros mientras caminaba en la montaña, además cuesta arriba. O sea, durante algo más de 1 hora, 1 hora y cuarto o así. Y a la 1 hora y cuarto, la emoción se calmó completamente, desapareció. Mi mente se quedó en silencio y fue un día fantástico y quedó una sensación de presencia plena en mí, no solo para ese día, sino para muchos días después. Pero os cuento la anécdota, aunque sea resumida otra vez, porque quiero que te des cuenta que a veces vas a necesitar o vamos a necesitar 1 hora, 1 hora y pico, o quizá 3 o 4. Y a lo mejor no podemos estar 4 horas haciéndolo seguido. Entonces, bueno, pues siempre que podamos, venga, otra vez, ese trabajo. La segunda fase es aceptar lo que ya es, porque la emoción ya está aquí, ya está en nuestro cuerpo, ya existe. Entonces comenzamos aceptando esa emoción, esa realidad que ya es, no pelearnos con ello. He dicho que puede aparecer el rechazo, que va a aparecer el rechazo, y ese rechazo aumenta la emoción negativa. Entonces, cuando eso pasa, como te he dicho,
vas a observar el rechazo, que se suele sentir de forma diferente a nivel físico. Es casi como una coraza, algo duro en el pecho o en la boca del estómago, en las dos cosas, como si fuera un escudo. Observa el rechazo, acepta que está ahí. Una vez que el rechazo se disuelve, vuelve a la emoción original. Y como te he dicho, esto puede requerir tiempo. La siguiente fase es disolver. La disolución es casi algo automático. En cuanto observamos y aceptamos, la emoción empieza a disolverse. Porque la aceptación amable, tiene un efecto como el sol sobre una nube. El calor del sol disuelve la nube y la nube termina por desaparecer. ¿Otro día se van a formar más nubes? Por supuesto que sí. Y nuestro trabajo va a ser hacer lo mismo otra vez, teniendo cuidado de no alimentar la historia en la cabeza. Tomar conciencia, aceptar, y la emoción se va a disolver por ella misma. Puedes acompañar ese proceso de disolución con alguna visualización. En varias de mis meditaciones se utilizan varios símbolos, como por ejemplo disolverla en la luz. En la última meditación que subí, la disolución es como con unos cajones de compostaje de emociones y se transforman en mariposas. ¿Por qué la mariposa? Pues porque la mariposa en sí misma es un símbolo de transformación, pasa de gusano, crisálida, y luego la fase de mariposa que vuela. Y muchas veces se utiliza a nivel en lo psicológico como un símbolo de transformación. Entonces, estos símbolos también te pueden ayudar a disolver más fácilmente de forma amable esta emoción. Esta amabilidad es muy importante. La disolución no es un rechazo, es el proceso natural que ocurriría. Es como cuando una madre toma en sus brazos al bebé que llora y lo calma, no lo está rechazando, lo está cuidando, lo está amando, pero eso va a disolver el llanto. En una de las meditaciones está incluida también otra fase que es visualizar. No es siempre necesaria, pero se puede añadir. Visualiza cómo te gustaría responder en esta situación si se diera otra vez. Por ejemplo, si te da miedo hablar en público, imagínate hablando con calma y seguridad. Hazlo con el mayor detalle y realismo posible, como si estuvieras ahí, como si fuera una realidad virtual. Al hacerlo van a surgir emociones negativas de nuevo. Y esas emociones negativas que surgen son otras emociones que puedes trabajar para calmar ese miedo. Por ejemplo, yo tengo miedo a las alturas. Y me acuerdo cuando viajamos a Noruega, queríamos ver el Preikestolen, el púlpito que tiene 600 metros de altitud, es una piedra vertical. Entonces yo lo que hice fue, en los meses previos, buscar en YouTube a alguien que hubiera grabado la excursión al Preikestolen y quería ver si había, antes de llegar, algún camino también que fuera estrecho y con una pendiente muy grande. Y efectivamente lo había. Entonces, cuando yo vi eso en el vídeo, dije, esto no voy a poder. Si voy así a pelo, no voy a poder hacerlo. Y de hecho, luego vi yo allí gente que llegaban hasta allí y cuando llegaban a ese punto se daban media vuelta, no podían seguir. Entonces, lo que yo hice fue previamente trabajar ese punto que había visto en un vídeo. Y eso me permitió, cuando llegué allí, poder pasar por ese sitio y poder estar en el Preikestolen. Nos ayuda a establecer la dirección que deseamos, de respuestas conscientes, amables, asertivas, de seguridad, de calma, de amor, lo que sea que requiera la situación. Porque de alguna manera lo que no podemos imaginar no lo podemos realizar. Por ejemplo, aunque sepamos dibujar, si no sabemos cómo es una bicicleta, si no la vemos mentalmente en nuestra cabecita, no la podemos dibujar. Es lo mismo cuando estamos aprendiendo a conducir y aparcar, tenemos que verlo en nuestra mente y practicar. Y no se trata de solamente, me ha salido mal, me voy. No, tendré que intentarlo una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Bueno, pues el trabajo con las emociones es exactamente igual. Y la última fase es continúa. Y os preguntaréis, ¿y esto de continúa qué es? A ver, por un lado es continúa con tu vida y con tus actividades, continúa permaneciendo en el ahora y continúa repitiendo este trabajo en tus emociones otra vez.
1000 veces, 1.000.000 de veces, siempre que te haga falta, siempre que nos haga falta. Todas las meditaciones de emociones de mis canales siguen estos principios. Observa, acepta, disuelve, continúa. Y uno de ellos añade el de visualiza también. En el PDF que incluye este directo tenéis los enlaces. Sabréis cuándo hay un enlace cuando está el texto en azul y subrayado. Entonces, al pasar el ratón por el enlace, vuelvas a poner el dedo, clicáis y os abre al vídeo, a la meditación, para que lo podáis hacer con facilidad. El PDF, el enlace al PDF con todo esto, con el resumen de todo esto y los enlaces a las meditaciones, está en la descripción del vídeo, en el primer comentario fijado. Vamos con el cuarto error. Dejar que el resto del día la mente esté sin control. ¡Hala! Que haga lo que ella quiere. Y lo que ella quiere hacer es estar todo el día pensando, maquinando, activa, desarrollando emociones, poniéndose triste, lo que sea. De hecho, vemos películas que son emocionales o leemos libros o historias que son emocionales. O cuando estamos en las redes sociales, vamos de un vídeo divertido a otro que nos produce una emoción negativa, a otro divertido, otro... ¿Por qué? Porque las redes sociales han comprobado que cuando van cambiando ese tipo de emoción, nuestra mente entra en un estado casi de hipnosis. En fin, con esto entraríamos en otro tema para otro vídeo, para otro directo o para otro episodio del podcast. Pero vamos a ver, pensándolo con lógica, si de las 16 horas que estamos despiertos solo tenemos conciencia una vez al día durante 20 o 30 minutos de la meditación, y tampoco los 20 o 30 minutos, seamos sinceros, nos distraemos más de una vez. Entonces, hombre, algo vamos a conseguir, mejoría vamos a notar. Es como el ejercicio físico, es mejor hacer 10 minutos de ejercicio que no ninguno. Pero si resulta que voy al gimnasio y me machaco 1 hora en el gimnasio y el resto del día estoy sentada y apenas hago 1000 pasos al día, resulta que eso para mi cuerpo y para mi salud no va a ser suficiente. Porque una de las peores cosas que puedo hacer es estar sentada tanto tiempo seguido. Nos recomiendan que nos levantemos y que nos movamos cada 3/4 de hora cada hora. Pues con la mente pasa igual. No es necesario que estemos como si fuéramos un Buda en meditación todo el tiempo, pero añadir momentos de conciencia plena a lo largo del día marcan una diferencia enorme, gigante. Y esto lo noté yo en mí misma cuando empecé a hacer este tipo de conciencia plena a lo largo del día. Es algo que aprendí con Eckhart Tolle. Yo llevaba años meditando y había notado mejoras, claro que las había notado. Pero cuando noté la diferencia enorme, abismal, tremenda, fue cuando hice ese esfuerzo de tener conciencia plena a lo largo del día. Hay 2 formas muy fáciles de hacerlo. A ver, por un lado tenéis unas aplicaciones para los móviles que se llaman Mindfulness Timer. No os preocupéis que el nombre viene en el PDF. Lo buscáis en vuestro store, en el Play Store o en el App Store, y la podéis programar para que suene 6 o 10 veces al día, por ejemplo, y cuando suena, no tenéis que dejar de hacer lo que estáis haciendo y poneros a meditar, no es necesario. Simplemente es poner durante 1 minuto o 2, poner plena conciencia en lo que sea que estés haciendo en ese momento, hacerlo consciente e incluso respirar conscientemente. Pero también en el canal principal, en el de Yolanda Calvo, tienes varios vídeos, 5, que yo les llamo Mindfulness Timer. Esos vídeos lo que hacen es, tienes música durante 3 horas y cada hora hay una meditación pequeña de 1 minuto. Esa meditación pequeña de 1 minuto te ayuda a llevar tu conciencia a la hora. Es algo que hacía yo cuando estaba estudiando la carrera. Cada hora o así paraba y hacía una autohipnosis, una mini meditación de 1 minuto. La hacía con un tipo que es mirando un punto luminoso o una vela durante... Lo hacía muy, muy cortito.
Bueno, pues eso es tremendamente transformador. Esas pequeñas pausas de conciencia plena son increíblemente transformadoras. Si además le añades que también tienes 2 meditaciones muy interesantes para esto, de vez en cuando alguna actividad de conciencia plena, como por ejemplo mientras caminas, mientras haces las tareas de la casa, mientras conduces, mientras te duchas, mientras te lavas los dientes, si haces deporte o corres, por ejemplo, o vas en bicicleta, mientras haces tu running o vas en bici. Que sea no distrayéndote con un podcast, sino al menos durante un tiempo, conciencia plena. Y tienes 2 meditaciones en el canal de Yolanda Calvo, en el principal, que te pueden ayudar. Una es para caminar en la naturaleza y otra para hacer las tareas de la casa. Cualquiera de las 2 las puedes utilizar para cualquier otra actividad. Y este tipo de trabajo marca un antes y un después en nuestras emociones. Porque la mente se va calmando, se va serenando. Imagínate que tienes 2 cazuelas con agua. En una el agua está muy fresca, a 15 grados. Y en el otra el agua está a 50 grados. Las 2 vamos a subir la temperatura 50 grados. Claro, la que estaba ya a 50 se va a poner a hervir. Y si hubiera estado a 70 va a romper a hervir muy pronto. Y la que estaba a 15 grados va a estar mucho más caliente, va a estar a 65, pero no va a romper a hervir. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si nuestra mente está tranquila, calmada, a una temperatura emocional fresca, cool, como dicen en inglés, eso, tranquila, relajada, como base, cuando nos ocurran cosas, porque en la vida ocurren cosas que van a aumentar la temperatura de la olla, de esta olla de aquí, que en español no sé si en América la llamáis así, pero en español decimos a veces, se me ha ido la olla. Y hablamos de la cabeza como en la olla. Bueno, pues la temperatura de esta olla, a veces va a ocurrir cosas en la vida que es como en la hornilla, como que se enciende en la hornilla y eso se pone ¡pum!, al rojo vivo. Si esta olla la tenemos a una temperatura más bien bajita, tranquila, suave, relajada, eso no va a llegar a hervir. Y llegar a hervir significa tener crisis de ansiedad, crisis de llanto, crisis de rabia, perder el control o generar un trastorno, ansiedad, depresión, etc. Ese trabajo es muy importante para ir bajando esa temperatura, tanto tengas ya un problema importante como si no lo tienes, para prevenir. Y nos va a ayudar a ir calmando nuestra mente y calmando las emociones, aunque no estemos trabajando con las emociones directamente. Vamos ahora a los otros errores que he comprobado que se pueden cometer al trabajar con las meditaciones en las emociones. Pero antes de continuar con eso, con esos últimos errores, hazme un favor, suscríbete si no lo has hecho, dale al like si te está gustando, deja un comentario, porque estas pequeñas cosas, que son además gratuitas, ayudan una barbaridad al canal. ¿Cuál es ese quinto fallo? No saber qué meditación escoger, sobre todo cuando ya hay un desbordamiento emocional. Y es que a veces me lo preguntáis, Yolanda, tienes muchas meditaciones, pero no sé cuál escoger. Y es lógico. Si estás en un momento de desbordamiento emocional, no tiene por qué ser una crisis de ansiedad, puede ser una crisis de llanto, un enfado descomunal. Es decir, una emoción de tristeza, de rabia, de miedo, de ansiedad, lo que sea, demasiado fuerte, demasiado intensa. Entonces, ponerte a hacer una meditación en las emociones puede ser muy, muy difícil. Incluso te puede ocurrir o bien que te cueste muchísimo calmarte, o que en vez de calmarte te desbordes todavía más, porque al empezar a mirar las emociones, ya es que, vamos, es tremendo. Pero para eso hay una meditación que es muy rara. Es un ejercicio más que casi una meditación, pero sí es una meditación. Se basa en descubrimientos que han hecho psicólogos y neurocientíficos con respecto al trauma y cómo funciona el cerebro con el trauma y cómo prevenir que un trauma nos deje más huella.
Inicialmente lo hicieron con un juego que era... el Tetris. Lo hicieron con el Tetris. Empezaron inicialmente, aunque se ha replicado ya muchas veces, los primeros estudios se realizaron en Inglaterra con personas que estaban en la sala de espera de emergencias en hospitales. Y entonces a algunas personas les pedían si podían jugar al Tetris durante 20 minutos. Se dieron cuenta que esto ayudaba, que al día siguiente había menos imágenes intrusivas, menos pesadillas, que la persona tenía menos síntomas de trauma que las personas que no habían jugado al Tetris. Y se dieron cuenta que ese jugar al Tetris tenía que darse en los primeros 6 horas después de ocurrido el evento, después de ocurrido la situación traumática, y que tenía que durar como mínimo 20 minutos o así. Me pareció un descubrimiento, unos estudios muy, muy interesantes, y yo estaba dispuesta a utilizar eso para ayudar, pero me encontraba cuando yo jugaba al Tetris, a mí que yo me ponía de los nervios. ¿Por qué el Tetris funciona? Porque cuando ha ocurrido algo que nos traumatiza, que es muy disruptivo, que es muy fuerte emocionalmente, muy intenso, el hemisferio derecho, que es más visual un poco que el izquierdo, imaginaros como si tuviera una función de ser un proyector de películas de la mente. Bueno, pues este proyector se activa y no para de proyectar la película de lo que ha pasado, y tenemos las escenas que no paran de repetirse en nuestra cabeza, y eso nos altera muchísimo y aumenta el trauma. La idea era ocupar el proyector de películas para que no pudiera proyectar la película tan negativa. Darle una pausa. Porque si eso no se carga tanto con emoción, porque al estarse proyectando tanto, lo que hace es fortalecer la emoción, fortalecer el trazo de memoria de una forma muy negativa y fortalecer muchísimo la emoción. Yo me di cuenta investigando que la actividad que más bloqueaba el proyector de películas del cerebro, que más ocupaba el hemisferio derecho, era dibujar. El problema es que muy poca gente sabe dibujar. Entonces, Zentangle es una palabra que se inventó no hace demasiado tiempo, lo inventó una artista. Todos hemos hecho garabatos alguna vez, y garabatos cuando nos aburrimos. ¿Veis que son garabatos? Pero son garabatos muy detallados, hechos con mucha atención. Entonces, no necesitas saber dibujar para hacer Zentangle. Necesitas simplemente un papel, un rotulador fino o un bolígrafo de punta fina o un lápiz, lo que tengas a mano. Entonces, en esa meditación en el canal, te guío para primero hacer el Zentangle, estos garabatos que son muy detallados, a lo mejor pues una espiral con las líneas muy juntitas, al lado luego otra espiral pequeñita. Son dibujos que son muy, muy pequeñitos, como acabáis de ver. Y pasado un tiempo haciendo el Zentangle, en que ya ese proyector de películas está más calmado, se hace una meditación en las emociones escribiendo. Es decir, te voy a hacer las mismas preguntas, te voy a decir que observes lo mismo que en las meditaciones en las emociones, cómo de intenso es, en qué parte de tu cuerpo está, qué tipo de emoción es, cómo es esa sensación física, es como una punzada, es una debilidad, es una palpitación, cómo es, cómo lo sientes. Pero tú vas a ir escribiéndolo. Al irlo escribiendo, se tiene que activar la corteza prefrontal y zonas del hemisferio izquierdo. Nos ayuda a que zonas de nuestro cerebro que tienen la capacidad de calmar las emociones se puedan activar, estén activas, y entonces nuestras emociones se calman. Tienes el enlace en el PDF, no te preocupes, es una meditación que yo la llamo meditación en las crisis, y esa meditación te sirve para esos momentos en que la emoción es excesivamente intensa, sea el tipo de emoción que sea. Da lo mismo que sea miedo, tristeza, rabia, lo que sea, da igual. Si la emoción no es tan intensa, no es tan fuerte, no te desborda, entonces puedes trabajar esa emoción, esa situación emocional, con las otras meditaciones en las emociones. Hay de diferentes tipos en el canal. Tienes una meditación
clásica en las emociones, tipo mindfulness en las emociones, que es observar, aceptar, disolver, visualizar, continuar. Y tienes luego otros 2 tipos de trabajo en las emociones diferentes. Uno de ellos es reciente, de este año, utiliza una técnica que he mencionado en alguna ocasión en el podcast cuando he hablado de trauma, y es una técnica que se llama EFT, Emotional Freedom Technique. Normalmente se hace dando golpecitos, un tapping en ciertas partes del cuerpo, combinando un trabajo cognitivo con un trabajo de energía, utilizando puntos de acupuntura. Suena muy raro, lo sé, pero hay mucha investigación científica con la técnica de EFT y funciona muy bien. Y esa técnica de EFT tiene 2 versiones. Esta, que es la que conoce casi todo el mundo, y una que se desarrolló, que el autor desarrolló después, que es en realidad una meditación que él le llama EFT óptimo, porque es más rápido, más potente a veces. Y entonces esa meditación la tenéis ya en el canal. Y luego otra que a mí me gusta también mucho, que es para soltar lastre emocional. Da igual el tipo de emoción, aquí lo importante es la intensidad. Si es demasiado intenso, si te desborda, la de las crisis. Si la intensidad, a ver, lo sientes mal, te afecta, pero no te desborda emocionalmente, entonces cualquiera de las otras 3. Prueba las 3. Cada persona somos diferentes y a veces en una situación preferimos una o preferimos otra. Quédate con la que mejor te funciona. A mí personalmente me gustan las 3 y me gusta irlas alternando, irlas ciclando. Es decir, que cuando estoy trabajando una memoria emocional, me gusta ir ciclando las 3. Y es como que cada una hace un trabajo diferente y funciona muy bien ese ciclo. Pero si alguna no te gusta, no la utilices y quédate con las que a ti sí te gustan o te funcionan. Las tienes en los 2 canales, en el de Yolanda Calvo y en el de voz y silencio, es decir, las tienes con música y sin música. Las tienes también en versión para dormir, pero yo siempre recomiendo hacer este trabajo antes de dormirse, no quedarte dormido haciéndolo. Pero si estás mal emocionalmente, no conviene que te duermas con ese malestar emocional, porque entonces al día siguiente te puedes despertar con una crisis de ansiedad o despertarte muy mal, porque se puede producir lo que en psicología se llama incubación de la emoción, y entonces es como que se ha hecho más grande y conviene trabajarlas primero antes de acostarse y ya dormirte. Otro error que se suele cometer cuando estamos trabajando con las emociones es el que antes he mencionado, así que no me voy a entretener más aquí, que es irse a la cabeza en lugar de a la sensación física. Este quizá es uno de los errores más frecuentes cuando utilizamos estas meditaciones. Como dije antes, baja siempre a la sensación física. Date cuenta, es decir, esa conciencia plena es darse cuenta también cuando te estás dejando arrastrar por los pensamientos que justifican la emoción. Yo sé que tú piensas que tienes razón porque todos cuando sentimos algo pensamos que tenemos razón e incluso puede ser que tengamos razón. Claro que sí. Pero dejarnos arrastrar con eso lo único que hace es aumentar el sufrimiento y lo que estábamos buscando era salir del sufrimiento. Entonces, bajar otra vez a la sensación física. Puede costar mucho, pero cuanto más lo hagamos, más fácil nos irá siendo. A ver, va a costar más dependiendo de la intensidad de la emoción, por supuesto, pero también la falta de entrenamiento. Pensar en esto también otra vez como en el deporte. A veces me preguntáis con respecto a estas cosas o también con respecto, por ejemplo, a es que me falta fuerza de voluntad. ¿Cómo hago para tener fuerza de voluntad? Y yo os digo, bueno, tú vas al gimnasio y quieres trabajar los bíceps, ¿qué haces? Pues darle trabajo a los bíceps. Y entonces los bíceps van a estar más fuertes, van a estar mejor.
Y así con cualquier músculo. Bueno, pues la fuerza de voluntad pasa exactamente igual. Y lo mismo con esta capacidad de no dejarse arrastrar por los pensamientos. Es algo que se entrena. Al principio nos va a ser muy fácil que el río emocional nos arrastre y luego cada vez nos va a ser un poco más fácil o vamos a necesitar una corriente enorme para que ese río nos arrastre. ¿Puede ser que lo haga en algún momento? Por supuesto, pero a lo mejor no tanto, no con tanta frecuencia. Y el séptimo error es cambiar de un tema a otro, saltar de rama en rama emocional. Es decir, y ahora voy a explicaros cuál sería el proceso al trabajar con estas meditaciones en las emociones para que tengáis el mayor éxito posible. Hay un refrán que dice que quien mucho abarca, poco aprieta. Y efectivamente es así, es decir, si empiezo con un recuerdo que me ha producido una emoción, o empiezo no con un recuerdo, sino con una emoción, lo que sea, tristeza, ansiedad, es tan vago, tan amplio, tan grandísimo, que probablemente vamos a conseguir muy, muy poquito. Entonces, puedes trabajar con la emoción que sientes en este momento. Por ejemplo, si dices, quiero trabajar la ansiedad y es que ahora tengo ansiedad, bueno, trabaja más que con un recuerdo, con la situación que tú tienes ahora. Si estás intentando trabajar, liberar un recuerdo emocional, no saltes de uno a otro, no intentes abarcar demasiado. Incluso algunos recuerdos emocionales, como te voy a explicar ahora, hay que partirlos en trozos más pequeños. Escoge un recuerdo cargado de emoción que quieras limpiar. Si ese recuerdo puede ser que tenga un solo momento pico a nivel emocional, pero lo más frecuente es que tenga varios momentos pico, varias escenas con un pico emocional fuerte. Incluso antes de trabajar esa emoción, ese recuerdo, anota esos momentos pico, esas emociones de cada una de esas escenas emocionales, es decir, el recuerdo que tiene varias escenas, como una película que tiene varias escenas, bueno, pues el recuerdo que tiene varias escenas o fotogramas emocionales. Identifica qué emoción o emociones tiene cada uno de esos fotogramas o escena. Y esas emociones, ese malestar emocional, puntúalo de 0 a 10. 0 es ningún malestar emocional, 10 es el malestar emocional más grande imaginable. Empieza trabajando las escenas más intensas, es decir, en vez de por orden cronológico, temporal, empieza trabajando las que son más intensas hasta que queden en 0 o casi 0. Luego repite con las otras escenas. Al final el recuerdo debería quedar completamente limpio de carga emocional. Si calificas la emoción como 10, igual te conviene hacer el de la crisis antes que este otro trabajo en las emociones. Limpiar un recuerdo emocional, dependiendo de lo complejo que sea ese recuerdo emocional, puede conseguirse en un día o en varias sesiones, de 1 a 10 días. Cuenta con ello. Durante el proceso pueden surgir otros recuerdos relacionados, por supuesto que sí. Anótalos al terminar para trabajarlos otro día. Habría una excepción. Si tú estás comenzando la meditación y enseguida te aparece otro recuerdo que te das cuenta que es el origen de todo eso. Es decir, imagínate que tú estás trabajando un recuerdo o una situación de inseguridad, incluso una situación de inseguridad en el futuro. Es decir, tienes que hacer una presentación en tu trabajo y eso te produce una gran sensación de inseguridad. Entonces tú empiezas primero trabajando esa sensación de inseguridad. Y a nada que has comenzado, te aparece un recuerdo de inseguridad muy grande de tu infancia. A lo mejor un profesor que te ridiculizó, o uno de tus padres, o algún familiar, o algún hermano, lo que sea. Y te das cuenta que ese recuerdo está muy vinculado con la inseguridad que tú sientes al visualizarte,
haciendo esa presentación que tienes que hacer. En ese caso, si estás al principio de la meditación, puedes cambiar y volver a recomenzar con ese recuerdo que le podemos llamar recuerdo-origen. Si ya está muy avanzada la meditación, bueno, pues continúa con lo que estás haciendo, sabiendo que no lo vas a dejar a cero, que no va a ser posible. Pero lo vas a dejar en 4 o 5 de malestar emocional. Y otro día, al día siguiente, trabajas el recuerdo-origen los días que te hagan falta hasta dejarlos a cero. Y ya sé lo que estás pensando. ¿Y si resulta que ese recuerdo-origen no es uno, son muchos? Ese ridiculizarte o esa situación difícil que alimentó tu baja autoestima o tu lo que sea, tu situación emocional del presente no está alimentada por un recuerdo, son muchos recuerdos emocionales de la infancia o de tu vida. ¿Los tienes que trabajar todos? Afortunadamente no. Empieza por los que tú recuerdes, por los más intensos, los más urgentes. Ve limpiando, ve limpiando, ve limpiando y en un momento se va a producir un proceso de generalización y va a estar todo lo suficientemente limpio y lo vas a notar en tu vida cotidiana. Entonces puedes volver a las situaciones recientes, ver si todavía queda algo de carga emocional y si queda algo de carga emocional, la terminas de limpiar. Vamos a ver ahora otros aspectos prácticos, ya no son los 7 errores, pero aspectos prácticos para redondear cómo hacer este trabajo. Vamos a ver primero, vale, pero ¿qué es lo que tengo que trabajar? ¿Con qué trabajar? Bueno, pues trabaja con cualquier situación que haya suscitado en ti emociones negativas. No tienen por qué ser súper intensas. El vecino que no te ha respondido a tu saludo, tu suegra que no te dirige la palabra, las pataletas de tu hijo, todo aquello que se queda ahí como un run, 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 run que no para, trabájalo. Trabaja situaciones que te han ocurrido y que te han producido malestar o cosas que sabes que van a ocurrir y que te producen malestar con solo imaginarlas, como acabo de explicar. Un examen, un viaje, una exposición en público, conducir, viajar en avión, lo que sea. Trabaja también con tus pesadillas, porque resulta que las pesadillas nos muestran aspectos emocionales no resueltos y es un excelente punto de partida para empezar el trabajo emocional. En ese caso, si has tenido una pesadilla, tomas esa pesadilla y la trabajas como si fuera un recuerdo de una situación real, porque la mente es muy simbólica, trabaja muy bien con imágenes y de esta manera vas a trabajar estupendamente, de una forma muy eficaz, emociones que están relacionadas con varias cosas ahí. Con esto vas a conseguir 2 cosas. Por un lado, mejorar tus emociones, pero también acabar con las pesadillas, sobre todo si es una pesadilla repetida. ¿Qué pasa con situaciones que son complejas, que no es un recuerdo sencillo? Acabo de mencionar, bueno, pues eso, situaciones a lo mejor traumáticas o a veces en psicología le llamamos no grandes traumas, sino pequeños traumas con T minúscula, como grandes traumas con T mayúscula, pequeños traumas con T minúscula. Situaciones irritantes, molestas, que se han ido repitiendo muchas veces. Esa ya te he dicho, es irlas trabajando una a una y se va a ir produciendo un fenómeno de generalización en un punto. Pero también luego hay situaciones que son complejas no porque sean difíciles, sino porque tienen muchas facetas. En ese caso tenemos que trabajar cada una de esas facetas de forma independiente. Serían como los distintos fotogramas con picos emocionales. Por ejemplo, una enfermedad crónica va a tener una faceta quizá de desesperación, otra de miedo al futuro, otra de culpa por la familia, otra de preocupación por el dinero. Y cada una de estas facetas va a estar vinculada con diferentes recuerdos. Entonces trabaja esos recuerdos y date cuenta que cada uno de esos recuerdos va a tener picos, escenas emocionales en las que alguna de estas facetas, estas emociones van a estar activos. Toma nota y vas trabajando cada una de ellas. ¿Durante cuánto tiempo? Antes os he dicho que puede ser de 1 a 10 días. En mi experiencia no es necesario más de 10 días y tampoco siempre se llega a los 10 días. Depende de cómo de compleja sea la situación.
Cuando hayas trabajado ese recuerdo y se haya quedado limpio, descansa un poco, descansa varios días. Si quieres seguir trabajando otras emociones, otros recuerdos, haz otras meditaciones diferentes. Y luego vuelves otra vez a la carga de seguir trabajando emociones. E incluso cuando estás trabajando un recuerdo emocional, a veces puede ser un poco cansado todos los días hacer ese trabajo. Mete algún día de descanso y luego sigues trabajando ese recuerdo emocional. No pasa nada. Piénsalo un poco también como lo de hacer deporte. No haces deporte súper intenso todos los días. Eso no sería tampoco bueno. Tienes que hacer deporte, ejercicio intenso, descansar, ejercicio intenso, descansar. Es como estar despierto, dormir. Entonces no te preocupes si introduces días de descanso entre días de trabajo con emociones. Otra pregunta que a veces me hacéis es, vale, pero es que no sé por dónde empezar. Yo sé que tengo temas emocionales, pero ¿por cuál empiezo? Ahí puedes hacer una cosa. En el Evangelio se dice pedir y se os dará. Y yo suelo decir que no sé para otras cosas, pero que en mi caso, y sé que lo he comentado más veces, lo habéis hecho y me habéis comentado que os ha pasado también. Cuando al acostarnos pedimos una pesadilla, tú pides, quiero tener una pesadilla de aquello que emocionalmente me convendría trabajar ahora. Esa misma noche tienes una pesadilla. Y al día siguiente te pones a trabajar con eso. Eso yo lo he hecho muchas veces cuando a veces tienes épocas en la vida, paréntesis en la vida en las que todo va bien y no hay grandes problemas, no se activan grandes emociones porque todo está funcionando bien. La vida a veces nos regala con paréntesis de ese tipo. Y entonces es cuando he hecho ese tipo de trabajo de pedir una pesadilla. Pero también cuando tienes mucha carga emocional, son muchas cosas y no sabes ni por dónde empezar. Puedes decir, por favor, dame una pesadilla o dame un sueño que me indique por cuál empezar, por dónde empezar. Y al día siguiente ya sabes lo que tienes que hacer. Va a ser un punto de comienzo perfecto. Es aprender a confiar en esa parte de ti que sí sabe, en esa parte más sabia de ti. Y luego ten en cuenta también que la magia está en el trabajo. Esto es un trabajo, no lo dudes. Pero es un trabajo que te va a reportar un gran beneficio y te va a dar una enorme cantidad de libertad. No hay fórmulas mágicas, no hay atajos. En la salud no hay atajos. El secreto está en el trabajo, en continuar, en seguir. Igual que el pintor dibuja, o el músico ensaya y siempre la misma pieza. Y eso lo sé muy bien porque a mí me encantaba dibujar cuando yo era joven. Entonces, con mi mano derecha, porque yo soy diestra, dibujaba a la izquierda. Y tenía manos y pies y gente y cosas, pero manos y pies que son muy difíciles de dibujar, los tenía por todas partes, en mis apuntes, en cualquier sitio. Estaba dibujando continuamente. Y una de mis hermanas es música, y entonces cuando ella tocaba la guitarra y ensayaba, repetía la misma pieza y el mismo trocito muchísimas veces, lo cual puede ser una tortura para familiares y vecinos, es verdad. Pero es así como se consigue la excelencia. Entonces tenemos que trabajar, repetir y repetir. Incluso aunque no nos guste. Y de hecho, cuando hacemos algo que nos cuesta esfuerzo y no nos gusta, hay una parte de nuestro cerebro que va a estar relacionada con esa fuerza de voluntad que crece y se desarrolla. Y además es muy curioso porque cuando eso ya nos empieza a gustar, esa parte deja de crecer y disminuye. Es decir, es como que necesitas siempre un desafío, una dificultad. Como os decía antes, ¿cómo se desarrolla la fuerza de voluntad? Trabajándola, como los bíceps. Trabajándola y no pensando. Personalmente, a mí no me gusta ir al gimnasio. Nunca me ha gustado. No soy una persona que le guste demasiado el deporte. Me gusta caminar en la montaña y esas cosas, sí, pero sí lo que es el deporte y machacarme haciendo deporte nunca me ha gustado. Pero sé que es muy bueno para la salud. Entonces yo voy. Y no lo pienso. Cuando llega incluso el fin de semana y el lunes vuelvo otra vez, ¿tengo ganas de volver? No. Ninguna gana. ¿Lo pienso? No lo pienso.
Si lo pienso, no voy. Entonces, no lo pienso. Sé que es bueno para mí, sé que luego me alegro, voy. Punto. No hay más. Lo mismo con la hora de acostarme o con la comida sana o con otras cosas. Es decir, para la salud no hay atajos. Es un estilo de vida y es algo de lo que hablaré también en algún otro directo o en algún otro podcast, porque en nuestra salud emocional influyen muchas cosas, entre ellas también qué hacemos con nuestro cuerpo a nivel físico, el ejercicio físico, el sueño, por supuesto, y también lo que comemos. Sí, también lo que comemos influye muchísimo en nuestra salud emocional. Hay más estrategias entonces, como ahora estoy dejando un poco entrever, para mejorar nuestras emociones y nuestra salud emocional, nuestro bienestar emocional. Pero lo que os he explicado hoy son los pilares básicos a los que es necesario regresar siempre. Estos son los elementos básicos que siempre tenemos que tener en cuenta. Muchas gracias por haber estado aquí, haber estado hasta el final. Suscríbete si no lo has hecho, dale al like si te está gustando y nos vemos en la próxima, en las meditaciones, y nos vemos en los próximos episodios. Gracias, que estéis bien.